la resistencia. Ustedes alcen la mano y juren que tampoco dejarán que maten sus sueños poquito a poco. Resistiremos, resistiremos. Nadie podrá robarnos los sueños. Resistiremos por amor a nuestra esencia. Bienvenidos al club de la resistencia. Muy buenas noches a toda la audiencia de Avia Yala. Estamos en un nuevo programa de La Resistencia TV, un programa contra el cerco mediático de La Resistencia Bolivia. La Resistencia Bolivia es una plataforma de comunicación alternativa encargada de combatir la desinformación, las fake news, la posverdad, sobre todo dentro del campo de la lucha de ideas en relación a la lucha del campo popular, de las organizaciones populares contra el gran capital transnacional. En esta ocasión vamos a estar hablando de muchas noticias relacionadas a un tema central que se discute en nuestro país desde los hechos de noviembre, octubre de 2019 hasta el día de hoy. El golpe de Estado suscitado en justamente octubre y noviembre de 2019 y el posterior gobierno de facto, además del intento de justificación de aquel hecho por una narrativa de un supuesto fraude. Esta semana hemos tenido muchísimas noticias relacionadas a aquello, por eso este es nuestro tema central. Sin embargo, no vamos a dejar de hablar del resto de noticias en el acontecer político nacional e internacional. Para ello me acompañan mis dos hermanos y compañeros de la plataforma, Cristian y Clara. Clarita Lavallén, ¿cómo estás, hermana querida? Aquí agradecida otra vez por la invitación, chocha, de compartir este espacio con ustedes. Qué bueno, nosotros también chochos. Y Cris, ¿cómo estás, hermano? Buenas noches, Beto, Clara y a todos los que nos están mirando. Igual, ansiosos y agradecidos de estar otra vez aquí en nuestro hogar ya, Avia Yala Televisión. Así es, contentos nosotros de emprender este proyecto en Avia Yala Televisión, siendo que, bueno, ya tenemos un recorrido haciendo esto de la lucha contra la desinformación, la lucha contra los medios hegemónicos, ¿no? Contra los medios tradicionales, que han impuesto un cerco mediático junto al gobierno de facto, junto a todo el proceso de golpe, desde octubre de 2019. Es contra eso que este programa combate, contra aquel cerco mediático que a pesar de todo hoy perdura, con diferentes características debido por supuesto al cambio de condiciones y al cambio de coyuntura, pero perdura hoy, por ejemplo, en lo que mencionábamos hace algunos segundos, el intento de continuar con la narrativa de un supuesto fraude y la negación de lo que sucedió, un golpe de Estado. En cuanto a eso, tenemos el desarrollo de noticias muy importantes que se han dado esta semana en cuanto a procesos judiciales respectivos justamente a los delitos acaecidos en el contexto del golpe de Estado, como por ejemplo las masacres de Sencata y de Sacado. En cuanto a esto, vamos a entrar directamente a nuestro primer bloque en nuestro resumen de noticias. Esta vez lo hacemos con un formato un tanto diferente, pero vamos directamente a ello. Una de las primeras noticias de impacto en esta semana en el acontecer nacional fueron detenidos preventivamente excomandantes del Estado Mayor, exjefes del Estado Mayor, detención preventiva justamente por el caso Sencata. El primer detenido fue el señor, bueno, no el primer detenido, el primer detenido de esta semana fue el señor Pedro González Guerra, junto a terceros. Bueno, viene luego de que haya sido detenido el comandante tercero de la Fuerza Aérea. Estos dos detenidos preventivamente por el caso Sencata. Esto ya tiene que ver con las masacres, porque semanas pasadas, en meses previos, se habían dado las detenciones, por ejemplo, de Yanine Áñez, ¿no? Y de sus exministros por los casos de corrupción. ¿Qué opinan de esto, muchachos, chicos? ¿Qué dicen? ¿Será que ya empieza a darse justicia por las masacres? Sí, es muy importante para la política nacional, para Bolivia en general, la aprehensión de estos dos generales. Uno de estos había sido todavía premiado por Fernando López, o sea, sucede la masacre de Sencata y meses después lo premia el régimen de facto, ¿no? Con una condecoración. Ahora, en Bolivia hay dos procesos importantes, ¿no? Uno es el proceso del golpe de Estado en cuanto tal,
Y otro que es muy ligado a ese es el proceso de las masacres de Sacabas, Encate, El Pedregal, ¿no? Entonces, y es donde la mayoría de los bolivianos también quiere justicia, ¿no? Y creo que es un paso más que estamos esperando, y igual esperemos que llegue esta semana o que se haga público el informe de la CIDH, que ellos han estado aquí todo un año haciendo una investigación en un grupo independiente de expertos para determinar cómo justamente ha sucedido estas masacres, estas matanzas, ¿no? Así que estaremos muy atentos a ese punto. Bueno, también cabe señalar que se presentó de manera primero al gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, al presidente Luis Arce, el informe del grupo interdisciplinario de expertos en relación justamente al estudio que realizó este grupo perteneciente a la Organización de Estados Americanos en cuanto a la violación de derechos humanos por parte del gobierno de facto en todo el periodo desde el golpe de Estado, todo el gobierno de facto del 2020 hasta su culminación y la recuperación de la democracia. De eso seguramente estaremos hablando en siguientes semanas, una vez que ese informe se haga público. Sin embargo, estas ya son buenas noticias, ¿no? Bueno, tenemos más noticias en la semana, han sido importantes. Uno de ellos ha sido, por ejemplo, el anuncio del ministro de Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, Eduardo del Castillo, en cuanto a la devolución de 820.000 dólares que fueron, serán devueltos en la forma de apoyo a niños con cáncer de lo que fue incautado por procesos con sobreprecio, recaudaciones del procesos de corrupción del gobierno de facto. Lo anunció el ministro del Castillo esta semana. ¿Qué podemos decir? Primero, que sabemos acerca de estos hechos delictivos, pero algo que nos sacó sonrisas y que lo transmitimos en nuestras plataformas fue el hecho de que la devolución será destinada a niños con cáncer. Sí, me parece importante, ¿no?, hacer esa recuperación de ese dinero que se iba a ir en realidad a las manos de las personas corruptas que se iban a quedar, que habían hecho además esa transacción financiera, que se vaya a la beneficencia social, ¿no?, a las niñas, a los niños que tienen cáncer. Creo que es algo muy positivo, pero además te demuestra de que hay voluntad política, ¿no?, de subsanar pues todo eso que ha pasado, ese hecho de corrupción que tal vez no lo hemos sentido en el bolsillo, pero que ahora vamos a ver que ese dinero se puede invertir en cosas que valen la pena, ¿no?, y que son las niñas y los niños con cáncer. Ciertamente. Pasando rápidamente porque el tiempo siempre nos atora, tenemos una noticia que ha sido feliz para muchos, triste para otros, eso depende de qué lado te encuentres. La justicia determinó definitivamente la detención preventiva de uno de los cabecillas del grupo paramilitar, del grupo irregular Resistencia Juvenil Cochala, el señor Vascopé. Este señor fue imputado por la Fiscalía por daños al Estado, por asociación delictuosa y por muchos otros delitos que cometió durante aquel tiempo en el que tenían carta blanca para actuar, protegidos por el Ministerio de Gobierno. Estamos viendo en las imágenes una recolección de los hechos que tuvieron como protagonistas a este grupo irregular, porque este señor dice que no cometió ningún tipo de delitos, ¿no? Al mismo tiempo, esta semana, una de las cabecillas, una señorita, Milena Soto, hablaba de que se la intentó secuestrar y, bueno, haciéndose a la víctima, decía que está siendo víctima de persecución, así como que Vascopé dijo que fue víctima de tortura. Bueno, ambos pobres angelitos dicen que no hicieron nada, pero nos tratan como si no tuviéramos ningún tipo de memoria, ¿no? Ahí estamos viendo los videos. Cristian, ¿qué podemos hablar acerca de un grupo irregular? Bueno, para mí, el hecho de que haya ya plataformas, activistas que quieran defender a estos tipos ya raya en la incredulidad, ¿no? O sea, estos tipos, uno, no son jóvenes, dos, este Tonchi Vascopé está procesado, está investigado por temas de narcotráfico. Por tenencia de armas. Tenencia de armas, y no solamente el 2019, desde el 2017 ya está siendo investigado, está siendo procesado. O sea,
esos son tus líderes, digo. A esas personas tú defiendes, o sea, ya es cualquier cosa, ¿no? El tratar de defender estos tipejos y este grupo paramilitar, ¿no? Que ha causado terror en Cochabamba y que han viajado a La Paz también a causar terror, ¿no? Exactamente, y viajaron a Sucre a presionar al órgano judicial y generaron destrozos, por donde pasan generan destrozos, así que para nosotros estas son buenas noticias y bueno, acá la gente sabe de qué lado está cada quien, ¿no? Bueno, continuamos con las noticias en este repaso veloz. La siguiente tiene que ver ya con nuestro tema central de la semana, al que vamos a ingresar a profundidad en el próximo bloque, pero trata justamente de la presentación del informe pericial acerca del caso fraude que abrió el gobierno de facto por las elecciones generales de 2019. El fiscal general Juan Lanchipa determinó el cierre del caso debido justamente a las conclusiones arribadas por el informe de la Universidad de Salamanca, el cual fue solicitado por la Fiscalía en relación a este caso, ¿no? Lo hemos seguido este caso atentamente porque no es el primer informe que se presenta que estudia no solamente la integridad informática de las elecciones de 2019, sino también muchos otros han estudiado el supuesto informe de auditoría de la OEA, ¿no? Esto lo vamos a estar tocando un poco más a profundidad en el siguiente bloque. Con esto pasamos a las noticias internacionales, porque no podemos dejar pasar un suceso histórico y muy feliz para nosotros, ya lo venimos anunciando en semanas previas, la asunción del profesor Pedro Castillo como presidente de la República del Perú. El profesor Pedro Castillo fue al fin posesionado como presidente del Perú en una semana muy interesante, porque nosotros tuvimos a nuestros hermanos Luis Arce y Evo Morales presentes allá, pero al mismo tiempo hubieron sucesos, como dicen allá en las imágenes, un juramento simbólico en lo que es las Pampas de la Quinoa, el territorio, el lugar donde sucedió la batalla de Ayacucho, la batalla liberadora del yugo español, del proceso colonial que nosotros también conocemos. Mucho contenido en el discurso de Pedro Castillo. ¿Qué podemos extraer como fundamental de aquello? Creo que lo más importante es la modificación de su constitución política del Estado, ¿no? Para un poco poner algunas reglas claras en lo que es el país peruano, ¿no? Justo el otro día estábamos escuchando un análisis bonito de cómo el neoliberalismo te pone trabas en su legislación para que tú continúes haciendo la privatización de las empresas, ¿no? Y le quites los recursos a los peruanos. Entonces, yo creo que eso es uno de los puntos más importantes para el Perú, la modificación de la constitución política, y él dijo de que quiere hacer un proceso de nacionalización de las empresas, ¿no? Así es. De hecho, cabe ahondar un poquito en este tema, porque lo que mencionaba Clara es central. Una de las propuestas no solamente de Pedro Castillo como presidente, sino que está enmarcada en el programa de su partido político Perú Libre, es justamente la nacionalización de los recursos. Toman como modelo el proceso de cambio boliviano y la revolución ciudadana del Ecuador liderada por Rafael Correa. Ahí justamente se habla de la necesidad de superar un modelo neoliberal, que es el imperante en el Perú. En el Perú está vigente la Constitución Política de 1993, aprobada en el gobierno de Alberto Fujimori, en un proceso conocido como el autogolpe, cuando Fujimori cerró el Congreso. Se aprobó esta Constitución que definió al neoliberalismo como el modelo imperante. Esto está presente en la Constitución Política del Perú, en algunos artículos que son llamados por los propios peruanos, y ustedes pueden visitar la página de Perú Libre, donde se encuentra disponible para leer el programa y el ideario, es el nombre del documento, donde se habla de estos artículos.
La intención es desmontar el neoliberalismo, a pesar de que este está sustentado en la Constitución política, pero este será un proceso difícil, ya que la propia Constitución no prevé, no contempla ningún tipo de posibilidad de una asamblea constituyente, por lo que primero deberán reformar la Constitución para luego poder aprobar un proceso constituyente. Y bueno, con esto pasamos a la última noticia, que en realidad es un conjunto. Son noticias felices para nosotros porque tiene que ver con la ayuda humanitaria internacionalista de países y de gobiernos progresistas, integradores de nuestra América, para con la Revolución Cubana, para con el gobierno revolucionario cubano. El envío de 20 toneladas. de 20 toneladas, perdón, de 20 toneladas de ayuda humanitaria entre alimentos, jeringas, insumos de bioseguridad, etcétera, etcétera, en apoyo al hermano país de Cuba. Sí, es una noticia bastante alegre para todos los que conformamos la patria grande de Latinoamérica, y es una respuesta al bloqueo económico que le impone Estados Unidos a Cuba, ¿no? Así hay que entenderlo. Estados Unidos pone un bloqueo económico, ya entonces los países latinoamericanos respondemos con solidaridad a Cuba. Eso ha sido realmente lo que ha sucedido. La ayuda ha sido gigantesca. Está ahí la ministra de Presidencia, Marianela Prada, encabezando la comitiva que ha entregado esta ayuda humanitaria. Y hay un tema adicional, Alberto, que no habría que dejarlo escapar, es el tema de la OEA, ¿no? El presidente de México también ha dicho expresamente que hay que reformar la OEA, hay que refundar, hay que crear otro organismo. Ha sido secundado esto por Argentina, ha sido también, desde hace tiempo nosotros sabemos que desde Bolivia igual hay estas iniciativas, ¿no? Entonces ya se siente en otros tiempos de Latinoamérica donde se necesita un organismo internacional, pero soberano, que no responda a intereses norteamericanos, ¿no? Sino que responda a intereses latinoamericanos de nosotros mismos. Así es, y con esto, hablando de México, como lo dice Chris, también México ha enviado una cantidad sustancial de ayuda humanitaria a la isla, 620 toneladas, con jeringas, alimentos también, insumos de bioseguridad. Esto tiene que ver, como lo decía Chris, el bloqueo impide que un país que ha desarrollado la ciencia de la medicina a tan alto nivel como para tener sus propias vacunas, el único país latinoamericano que lo ha logrado, las nombramos, la Soberana 02 y Abdala, las dos vacunas desarrolladas por los profesionales cubanos, no pueden ser utilizadas porque el bloqueo previene de la fabricación de jeringas para poder administrar esta necesaria vacuna a su población. Esta semana continuará el envío de mayores recursos, de mayor ayuda humanitaria a Cuba por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y nosotros celebramos estas noticias dentro de nuestro espíritu internacionalista y de la integración de la patria grande. Tenemos que cerrar acá nuestro bloque nacional e internacional de noticias, porque nos espera hablar de nuestro tema fundamental en nuestro siguiente bloque. Ya saben, lo nombrado en nuestras noticias, en la matriz de discusión ideológica y política en nuestro país: golpe, el supuesto fraude, detenciones, procesos, corrupción, etcétera. Con todo aquello retornamos después de este corte. Bienvenidos al Club de la Resistencia. Continuamos, estamos de vuelta con la Resistencia TV, nuestro programa de hoy, domingo 1 de agosto, empezando un nuevo mes, y tenemos a una nueva integrante, nuestra hermana, compañera Camila Ugalde. Llegó un poquito tarde, no sabemos por qué, quizás nos explicará luego. ¿Cómo estás, Camila? Buenas noches. Buenas noches, Alberto, buenas noches, Clara, Cristian, a toda nuestra querida audiencia aquí en La Resistencia TV, ¿no? Bueno, son cuestiones de domingo, de la noche, pero es importante poder entrar en detalle, creo, ¿no? Hay mucho de qué hablar hoy con toda la argumentación y el debate que se está dando a nivel nacional sobre el sobreseimiento de este caso del supuesto fraude. Exactamente, a eso vamos a entrar ahora mismo porque ese es nuestro tema central. Como lo presentábamos en nuestro resumen de noticias semanal, la Fiscalía decidió el cierre del caso, como lo dice Camila, el sobreseimiento del mismo, debido a las conclusiones a las que llegó el informe pericial del análisis de integridad electoral de la Universidad de Salamanca, encargado por la Fiscalía. Este es un informe más en una larga lista, y a eso entramos.
Ustedes pueden seguir además nuestra cobertura a aquellas noticias en nuestras páginas y nuestras redes sociales. Bueno, compañeros, ¿qué podemos hablar sobre esto? Ya era hora de que se cierre este caso, que cabe anotar que fue iniciado en el gobierno de facto. Entonces, tenemos como que un doble eje de justicia, ¿no? No solamente en cuanto a la narrativa esta del supuesto fraude, sino también un caso inverosímil. Bueno, hay que un poco contextualizar, ¿no?, de qué estamos hablando y cómo se ha cerrado este caso. Hay que recordar que el informe de la OEA encontraba 5 hallazgos, ¿no? Uno de esos hallazgos era un tema informático, ¿no? Decían que en el sistema TREP había servidores ocultos, que era un sistema mal hecho, que era inseguro, etc., ¿no? El informe Salamanca lo que hace es, sí, dice, este sistema TREP está mal hecho, pero esto no afecta al sistema cómputo oficial, ¿no? ¿Ha habido comunicación? Sí, pero son actas del exterior, ¿no?, que era el argumento principal de la OEA, ¿no? Decía que había una comunicación entre el sistema TREP y el cómputo oficial. El informe de Salamanca dice que no, absolutamente no, que eso estaba previsto, y además ellos han revisado las bases de datos para ver si ha habido alguna manipulación de esto, ¿no? Porque es lo que realmente interesa, si ha habido una persona o una organización o alguien que ha manipulado los votos de los bolivianos y de las bolivianas. No ha habido eso, no ha habido tal, ¿no? Y es lo importante, ¿no? Este informe de Salamanca es un informe informático, una pericia informática que se realiza en el marco del denominado caso fraude, ¿no? Exactamente. El informe los denomina incidentes, porque hablamos de un sistema que es el TREP relacionado al conteo. No tiene que ver con el cómputo oficial, ¿no? Entonces, si bien se encontraron irregularidades en cuanto al manejo de estos 2 servidores no previstos, el BO01 y el BO20, no se encontró ningún tipo de manipulación de datos. Entonces, la conclusión es que no tiene nada que ver con el cómputo oficial, por ende, no existió ningún tipo de fraude. Camila, ¿cómo podemos entender que una cosa que ya la teníamos clara, porque tampoco esta es una noticia nueva para nosotros, sabíamos que no era vinculante el TREP con el cómputo oficial? Tendrá que ver con una narrativa quizás de los medios. No, definitivamente, los medios de comunicación en general, ¿no?, han tenido un rol para poder posicionar la narrativa del fraude y así hacer que las fuerzas represivas de un Estado, ¿no?, Fuerzas Armadas, la policía, efectivamente actúen en contra de un gobierno constitucional. Ha sido necesario que los medios de comunicación sean parte de eso. Pero es necesario entender que cuando hablamos sobre los informes, las pericias, las supuestas auditorías, hay que distinguir de distintos tipos. Primero, entender esto, lo que se refiere como la oposición maneja en un lenguaje de decir una auditoría de la OEA, que no es una auditoría, que tanto el ex canciller Diego Pari como cualquier estudiante de primer año de auditoría puede revelar de que el trabajo que hace la Organización de Estados Americanos, en realidad la Secretaría General, no corresponde a una auditoría sino a un informe político, ni siquiera técnico, ¿no? Después hay otro tipo de documentos que son los que se desarrollan por universidades, que se desarrollan por expertos independientes, que abordan precisamente los errores que tenía este informe político de la OEA. Y finalmente, el que tiene mayor importancia a nivel jurídico es esta pericia informática, en realidad, que se desarrolla por el Deep Tech Lab de la Fundación B-Site de la Universidad de Salamanca, que es encargada precisamente por la Fiscalía. Y ahí hay que recordar algo. La Fiscalía hace este encargo como lo haría, por ejemplo, si fuera un caso específico donde necesita, no sé, de un biólogo o de algún farmacéutico, no sé, ¿no? Entonces se encarga a algún experto en un tema para tener todos los elementos técnicos necesarios sobre los que se aborda este juicio. Entonces, y es ahí, como decía Cristian, precisamente cómo se va desnudando las mentiras que se posicionan en una narrativa, pero ya con datos y hechos. Ahora, lo que llama la atención es ¿por qué a la oposición le cuesta tanto hablar de hechos? ¿Por qué le cuesta hablar de datos? ¿No? Justamente con eso iba a continuar, porque la reacción de la oposición derechista, la reacción del bloque golpista, que continúa vigente en distintas formas, ha sido el rechazo al informe. El decir que lo elaboraron estudiantes, el decir que fue contratado, que estaba orientado, pero acá estamos hablando de datos objetivos, como dice Cami, y de hechos, porque es una investigación técnica.
Entonces, vemos simplemente una tramoya, ¿no?, para tratar de deslegitimar un proceso de desmontaje de toda esta narrativa en la que los medios han sido centrales. Pero además del informe de Salamanca, que bueno, ha sido central en el acontecer nacional esta semana, hay muchos otros, los cuales nosotros nos hemos encargado de leer un poquito, porque todos han sido rechazados de la misma manera, han tratado de ser desestimados por la oposición de derecha en Bolivia, debido a que desmontan la narrativa del supuesto fraude. Por ejemplo, los estudios de los expertos en seguridad informática y en procesos electorales, en realidad, del Instituto Técnico de Massachusetts y, bueno, tantos otros. Acá mis compañeros tienen algunos datos en concreto. ¿Por cuál empezamos, compañeras? El New York Times, por ejemplo, sacó algunos datos sobre la tendencia, ¿no?, al cual respondieron los datos que utilizaron dos investigadores independientes. El Washington Post publicó un artículo largo en el que se retracta un poco de sus posiciones originales que apoyaron el golpe, ¿no?, el 2019, y luego con el estudio de los encargados del CPR, el Centro de Estudios Políticos y Económicos de Estados Unidos, encargaron nuevamente otro estudio que desmonta la supuesta auditoría de la OEA. Sí, a ver, creo que más allá de enumerar los nombres y mezclar todo eso, creo que hay que tener algo bien en mente, ¿no? El informe de la OEA, como lo habíamos dicho, tenía un análisis informático que ha sido totalmente desmentido por el informe de Salamanca, ¿no? El informe de la OEA también tenía un análisis estadístico probabilístico, ¿no?, que te decía, ¿saben qué? Era improbable que Evo Morales hubiera ganado porque hemos hecho esto. Y hacen un análisis estadístico. Y ahí es donde la mayoría de las investigaciones científicas van a contradecir. ¿Por qué? Porque el análisis de tendencia que hace la OEA se habían olvidado o habían hecho mal el orden por fechas y por horas. Entonces, como no estaban ordenados los datos, obviamente te salía cualquier cosa y decía, no, esto está mal, bla, bla, bla. Y eso ha sido denunciado por los informes del MIT, por el informe que se publica en el Washington Post, etcétera, 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 ¿no? Ese es un análisis estadístico que realiza. Y ahora hay un análisis que realiza también la CELAC con respecto al análisis que hacen caligráfico la OEA. La OEA te dice, ha habido actas adulteradas, ha habido gente que ha llenado dos actas con la misma letra, firmas falsificadas, etcétera. Lo que la CELAC hace es, uno, comparar todas estas actas del 2019, de las elecciones del 2019, con las actas de las elecciones del 2020. Y son prácticamente iguales. Incluso el MAS obtiene mayor votación en las elecciones del 2020. Entonces, ¿cómo te explicarías que en las actas del 2019, donde la OEA dijo que hay fraude, el MAS saque la misma votación o incluso más, ¿no? Entonces, son todos diferentes informes que van atacando diferentes puntos de la OEA. Y actualmente el informe de la OEA no tiene ningún punto que no haya sido rebatido por todos estos organismos e investigadores internacionales, ¿no? Y además tenemos que decir, algunos de los puntos que toca Cris son un poco de conocimiento de la composición social boliviana, ¿no? Por ejemplo, esto de las mesas observadas por victorias por encima del 90-95% en favor de Evo Morales en algunos recintos, cosa que generó el grito al cielo de la oposición derechista en su momento. Y lo mismo con la OEA, ¿no? La OEA hablaba justamente de que esto era poco posible, poco probable, cuando esto sucede en nuestro país hace, pues, básicamente 15 años, con victorias contundentes de Evo Morales. Sin embargo, no observaron aquellos recintos donde Mesa también ganaba con más de 90%. ¿Cuáles serán estos lugares? ¿Cómo podemos responder a que algunas personas no conozcan siquiera la composición geográfica social de Bolivia? Creo que es bien chistoso, ¿no? Porque se espantaban cuando escuchaban de que en algunas mesas, en comunidades, en municipios rurales, Evo Morales había sacado, no sé, 90%, ¿no? O había ganado el MAS, el Movimiento al Socialismo. Pero no, y les parecía increíble, ¿no? O sea, ya Evo Morales había ganado 2 elecciones antes, entonces era como que ¿dónde vivían? ¿Dónde han vivido todos estos años, ¿no? Y claro, por otro lado, las mesas de Carlos Mesa eran, pues, no sé, ya en la zona sur.
Bueno, la OEA parece haberle dado argumentos a quienes sin ni un ápice de datos, de evidencias, de pruebas, hablaban de un cambio de tendencia cuando el TREP se paró. Pero acá estamos hablando de dos sistemas separados. Uno de transmisión rápida de datos, que es separado del cómputo oficial. Ahora, Cristian lo decía, la OEA ha tenido un rol político con el informe que presentó con una supuesta auditoría, ¿no? Ahora vienen las reacciones a eso. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, propone la creación de un nuevo ente, de una nueva organización latinoamericana para la defensa de los intereses de los gobiernos. Y lo secunda el presidente argentino, Alberto Fernández. Pero además de eso, tenemos la noticia de que el Congreso estadounidense, 2 legisladores han presentado un proyecto de ley para la investigación del rol de la OEA y de Almagro en las elecciones de 2019. ¿Qué podemos leer de esto? Parece raro que a estas alturas se quiera investigar aquello y que de hecho provenga de los Estados Unidos. Es que también tenemos que entender las transformaciones que han habido en la Cámara de Representantes en Estados Unidos. Después, bueno, de todo lo que ha sucedido en Bolivia, el 2020 hay un cambio de gobierno en Estados Unidos. Obviamente no vamos a hablar bien de Biden, pero existen representantes que eran muy cercanos, por ejemplo, a líneas muy progresistas en Estados Unidos, como un candidato que fue en ese momento Bernie Sanders, y precisamente estas 2 legisladoras son parte de esa línea, ¿no? Entonces, lo interesante de lo que plantean en realidad es de que quieren como que amarrar de alguna manera la necesidad de una investigación con el presupuesto del Estado, ¿no? Es decir, que no solamente es una cuestión al viento de decir se necesita investigar y una declaración política, sino aprobar este proyecto de ley en el que ahora está en la Cámara de Senadores, en las que el presupuesto estadounidense involucre o incluya, la investigación en lo que significa el macro. Ahora, yo creo que es un momento en el que no hay que ser muy ingenuos y decir de que, no, pues no, es que se han dado cuenta de que están haciendo las cosas mal. Pero yo creo que es un momento social de acumulación en el que están arrinconados políticamente, ¿no? El que se hayan llevado adelante masacres en un país después de que se supone que la historia ya había dejado atrás las dictaduras militares, todas las formas de autoritarismo, digamos así, muy fuertes. Entonces, yo creo que ha removido la conciencia en todo el espectro político. Ahora, yo creo que estamos en un momento en el que, como decía Andrés Manuel López Obrador, un nuevo planteamiento o fortalecer la CEPAL, fortalecer ya los espacios de integración económica, política, social en Latinoamérica, que nos plantee realmente cuidar las democracias, ¿no? Realmente velar por el trabajo democrático en nuestra región y sin los intereses de quienes han venido financiando, digamos, ¿no?, el Ministerio de Colonias en nuestro continente. Así lo llamaba Fidel Castro, porque la OEA tiene financiamiento inclusive de los Estados Unidos en en algunos de sus organismos, ¿no? Como por ejemplo justamente estas veedurías a las elecciones en los diferentes países. Cabe aclarar lo que decía Camila referente al presupuesto para el año 2022 de los Estados Unidos, de la Cámara de Representantes. Por ende vamos a seguir escuchando estas noticias más adelante y bueno, nosotros vamos a hacer seguimiento a todo ello. A nosotros nos queda continuar con la discusión sobre lo que pasa en nuestro país, porque una cosa que llama la atención permanentemente es cómo los medios hablan de un supuesto golpe, pero al fraude no lo suponen, el fraude lo dan por hecho. Cuando tenemos, por un lado, hemos mencionado tantos informes que niegan el fraude, que desmontan toda la narrativa del fraude, y en cuanto al golpe, solo tenemos a los medios que pretenden negarlo con entrecomillando al golpe, ¿no? Sí, han estado esta semana arrinconados los medios de comunicación, ¿no? Han cometido barbaridades. El caso fraude, le dicen, ¿no? No es el supuesto fraude. Exacto. El caso fraude, pero para mí lo más chistoso, irónico, pero que debe actuar la Asociación de Periodistas es que han emitido noticias falsas, ¿no? Recuerdo, no me acuerdo qué día estaba el vocero presidencial de gira de medios y los 2 medios principales que lo entrevistaban
lo han atacado con fake news, ¿no? Decían, ¿sabe qué? Ha salido el rector de la Universidad de Salamanca diciendo que no es, el informe no pertenece a su organización. Completamente falso. Al día siguiente han tenido que publicar la verdad, no se han disculpado, ninguno de los dos canales, y en la segunda entrevista han empezado a discutir. Ha empezado el periodista a adoptar una posición, se ha quitado completamente la máscara y ha empezado a defender el golpe de Estado, ¿no? Completamente ridículo, no sé, yo no estoy en contra de que los periodistas tengan una postura política, pero que lo digan, o sea, que sean sinceros, digan, yo soy liberal, yo soy fascista, yo soy neoliberal, etcétera, ¿no? Esas cosas deben decirse, ¿no? Exactamente. Y por eso, para mí han estado arrinconados completamente los medios, han sacado un montón de fake news, esto que tú decías de que son estudiantes cuando son completamente profesionales, de que la Universidad de Salamanca había dicho que no es de ellos, pero sí la universidad ha avalado y ellos son los que han firmado el contrato de prestación de servicios con la Fiscalía, ¿no? Así como se malentendió un poco, por ejemplo, el hecho de que el Washington Post haya publicado la investigación de 2 investigadores que son parte de aquella universidad, pero se malentendió un poco el hecho de que se diga el MIT, ¿no? O el Washington Post. Estos 2 son investigadores que son parte de la universidad, la reconocida MIT. Sin embargo, al no ser un informe de la universidad como tal, pretendieron deslegitimarlo diciendo, no es de un centro de estudios. Claro. Ellos, de la misma manera que nos comenta Cristian, ellos tuvieron que salir a aclarar que son parte de aquella casa de altos estudios reconocida en todo el mundo, ¿no? Y al mismo tiempo tenemos lo que salió con el New York Times, lo mismo. Es una seguidilla de intentos de deslegitimar en realidad a investigadores importantes cuando del otro lado tenemos a un ingeniero que presenta tablas de Excel. Pero bueno, no nos queremos referir de mala manera a nadie, nosotros hablamos con datos objetivos, ¿no? En cuanto a lo que dice Cristian, a mí me parece una lectura con la que estoy de acuerdo. Él dice, están arrinconados. Hablábamos en el resumen semanal de noticias de la detención preventiva de ex jefes militares. 2 de ellos pidieron la citación a declarar para Luis Fernando Camacho. Yo encuentro en ello también un rasgo, una muestra de que se encuentran muy acorralados porque los aliados en un momento ahora pretenden que no caer solos y arrastrarse a otros consigo. Vamos a hablar un poquito de esto a la vuelta del corte, cuando ya tengamos que entrar a nuestras conclusiones. Quédense con nosotros, La Resistencia TV vuelve después del corte. Contradiciendo lo que hago con lo que exclamo. Ya no dejaré que el diablo arruine el tráfico y que mi vida sea un cortometraje. Estamos de vuelta con La Resistencia TV. Debemos ir a nuestras conclusiones. El tiempo siempre nos come, nos quedamos con mucho que hablar. Hablábamos un poco de lo que sucedía con las declaraciones de ex jefes militares, ex jefes del Estado Mayor que fueron detenidos y pedían la citación a Fernando Camacho. Esto ya realmente llama la atención. Luego de que hayan estado sentados negociando para constituir un gobierno ilegal, un gobierno de facto, hoy ya no están en el mismo bando. Esto se veía venir, yo creo, ¿no? Fernando Camacho tiene que ir a declarar porque hay videos, ¿no?, en las redes sociales en los que él habla con sus compañeros de fraternidad y les dice de que su papá habría negociado con los militares, ¿no?, para que no salgan. Además, Amalia Pando le hace un mini documental así a Fernando Camacho de cómo él tenía además otros planes, ¿no? Y que tenía esas alianzas precisamente con los militares, ¿no? Entonces, yo creo que sí, tienen que ir a ver cómo se zafa de esta, ¿no? A ver cómo se zafa de esta. Yo creo que está un poco difícil que se zafe luego de que ha sido un protagonista central. Pero al mismo tiempo tenemos que los informes van a seguir llegando, como les adelantaba en el primer bloque. Ya se nos vendrá la presentación oficial del informe, del estudio del Grupo Interdisciplinario de Expertos de la OEA. Pero bueno, compañeros, les doy paso a sus conclusiones porque el tiempo nos come. Cris. Bueno, sí, creo que no hay que desmerecer el valor del informe de Salamanca
porque sea o no sea parte de la universidad, sino creo que hay que leer el contenido, los argumentos, ¿no? La oposición y los medios de comunicación han intentado desacreditarlo por formas, por apariencias, ¿no? Incluso hemos visto el líder de Comunidad Ciudadana ha rechazado el informe sin siquiera leerlo. O sea, tal vez el informe le favorecía y él por flojera, por un cálculo político lo ha rechazado completamente, ¿no? Tenemos entonces, tenemos que analizar los argumentos, ¿no? Eso es lo que hemos tratado de hacer y hemos visto que el informe de la OEA carece de deficiencias, tiene un montón de omisiones, con lo que el caso fraude se va cayendo completamente, ¿no? Ya no tiene, el único argumento que tenían era el informe de la OEA que se está desmoronando, se está desmintiendo cada vez más, ¿no? Así es. Precisamente, y estamos en un momento de debate político nacional, ¿no? De cómo vamos a escribir la historia en nuestro país sobre lo que ha ocurrido en 2019. En la justicia boliviana hay dos casos, el caso fraude y hay el caso golpe de Estado. Han existido ya sobreseimiento, es decir, ninguna prueba en las 9 fiscalías de nuestro país, departamentales, porque no hay una sola prueba sobre el fraude. Ahora esta pericia informática vuelve a sustentar lo mismo. Y en el caso golpe de Estado hay más declaraciones, hay más pruebas, hay muchos más elementos que lo van demostrando. Entonces la justicia boliviana en estos momentos vemos cómo va avanzando el caso golpe de Estado y vemos cómo cada vez hay 0 pruebas sobre el fraude, ¿no? Entonces yo creo que la población boliviana tiene que asumir ese reto del debate a partir de argumentos y, como decía Cris, que no sea una cuestión de desmerecer informes, desmerecer información solamente por los argumentos a los que nos tienen acostumbrados los medios de comunicación, sino por los datos reales. Que los lean, ¿no? Que los lean. Mínimamente. Porque el informe de Salamanca fue presentado y lo rechazaban a los minutos. Un informe de alrededor de 200 páginas, más de 200 páginas. Es imposible que hayan tenido ellos algún tipo de conocimiento profundo del informe, siendo que, bueno, un texto de más de 200 hojas no se lee en 15 minutos, ¿no? Que los lean, que existe un poquito de seriedad si es que realmente están defendiendo una causa. Pero bueno, nosotros entendemos que no es tan así, no son tanto así las causas. Yo quiero retomar, quiero valorar, sacar un poquito la importancia de lo que decía Cristian hace un momento. Los periodistas asumen un rol político, pero pretenden imparcialidad. Nosotros desde nuestros primeros programas hablábamos del rol político de los medios. Esto no es un descubrimiento, pero ellos aducen una supuesta imparcialidad, objetividad. Nosotros entendemos desde nuestra línea editorial, desde nuestro posicionamiento como un medio alternativo, que los medios tienen no solamente financiamiento por el hecho de ser empresas privadas, sino también una línea política clara expresada en su línea editorial. Ellos hablan de una línea editorial como si fuera algo diferente a una línea política, cuando esto nada más es un eufemismo. Nosotros llamamos un poco a la seriedad, ¿no? Porque no se puede tratar a una autoridad del Estado, como lo es a fin de cuentas el vocero presidencial, con fake news. A nosotros no nos queda otra que hacer el combate a estas fake news y a la posverdad, a la desinformación, porque los medios tradicionales en Bolivia cumplen un rol político y por ende han sido parte de todo este proceso del que hablamos. Nosotros hablamos de un cerco mediático que hoy está presente de otras formas. Nosotros pretendemos romper ese cerco con acciones un tanto diferentes. Hoy nos encontramos en un medio quizás tradicional, pero nuestra forma de hacer política, bueno, de dar la información también es diferente, asumiendo una concepción política. Con este mensaje quisiéramos un poquito hablarle a la audiencia. No se trata de ningún fanatismo, sino de datos concretos, de posiciones y de hechos objetivos, ¿no? Bueno, con esto entonces vamos a cerrar el programa de hoy. Hemos tenido la presencia de mis compañeros Cristian, Camila, Clara. Chicos, les doy pie a que puedan hablarle a nuestra audiencia. Bueno, yo quiero invitar a todas las y los jóvenes de verdad a que puedan investigar más, ¿no? Leer un poco más. Hay muchos documentales que se pueden ver y creo que es necesario empezar a tener ese espíritu de buscar la información, ¿no? De buscar la información, no dejar que los medios de comunicación nos sigan metiendo tanta porquería en la cabeza.
Buenísimo, Cris. Bueno, yo agradecido de estar una vez más con ustedes aquí y a todos los que nos están mirando. Simplemente creo que todos y todas debemos ser críticos con lo que vemos, con lo que leemos, con lo que percibimos, ¿no? Si ven un medio de comunicación hay que preguntarse por qué, para qué, por qué dijo eso, digamos, ¿no? O sea, ser crítico con todo, incluso con este programa, ¿no? Por supuesto. Creo que eso es fundamental, voy a hacer eco del pensamiento crítico, la necesidad de leer más allá del titular, principalmente, de entender que el posicionamiento de ideas no es casual, no hay una posición verdaderamente objetiva, sino lo que más podemos hacer en un acto de veracidad es eso. Primero declarar nuestra posición. La Resistencia Bolivia ha venido declarando desde dónde trabaja, cuál es su práctica política y por qué estamos en una lucha contrahegemónica y en este caso en la historia boliviana en contra de las mentiras que tratan de sostener un golpe de Estado y están buscando justificar la muerte de decenas de personas. Bueno, yo suscribo a lo dicho por Camila porque nosotros somos honestos. Se trata de honestidad intelectual también, sobre todo, y por supuesto honestidad política. A fin de cuentas, la política está presente en todo. Quiero agradecerles, queridos compañeros, hermanos, por haberme acompañado. Hoy no está nuestro conductor habitual, Cristian Velasco, al que le mandamos un saludo, anda de viajero, pero bueno, estamos acá para suplirlo. Queremos agradecer también a nuestra casa televisiva, Avia Yala Televisión, y a todos nuestros televidentes, sin antes invitarlos a seguir nuestra página web, laresistencia.info, y todas nuestras páginas en redes sociales que replican aquel contenido. Estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en Telegram, y también pueden seguir estos programas en nuestros episodios de La Resistencia TV en nuestras cuentas en YouTube y en Spotify. Así es, estamos presentes en todas partes. Así que con aquella invitación cerramos y los esperamos el siguiente domingo con mucho más de La Resistencia TV, un programa contra el cerco mediático de La Resistencia Bolivia. Hasta el próximo domingo. Bienvenidos al Club de la Resistencia. Resistiremos y nadie podrá robarnos los sueños. Resistiremos por amor, resistiremos y nadie podrá robarnos los sueños. Resistiremos por amor a nuestra esencia. Bienvenidos al Club de la Resistencia. Ustedes alcen la mano y juren que tampoco dejarán que maten sus sueños poquito a poco. Resistiremos y nadie podrá robarnos los sueños. Resistiremos por amor a nuestra esencia. Bienvenidos al Club de la Resistencia.